Hola, ¿sabías que en todo el mundo existe un día para conmemorar a las personas con discapacidad? Sí, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Las personas con discapacidad son aquellas que presentan diferencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, estas pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condición con los demás. Clasificación de la discapacidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Discapacidad física. Son quienes presentan alteraciones más frecuentes como secuelas a la poliomielitis, una lesión medular, parapléjico o cuadripléjico y amputaciones. Discapacidad sensorial. Se refiere a las personas con deficiencias visuales y auditivas y a quienes presentan problemas de comunicación y lenguaje. Discapacidad intelectual. Es aquella que se caracteriza por una disminución de las funciones mentales, como por ejemplo el retraso mental, el síndrome de Down y la parálisis cerebral. Discapacidad psíquica. Se presenta en personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Causas de la discapacidad. Existen numerosas causas que pueden provocar una discapacidad. Desafortunadamente, la mayoría de estos casos se podrían haber evitado mediante la adecuada prevención y el acceso al tratamiento necesario. Las principales causas de discapacidad son las siguientes: problemas genéticos, enfermedades como la polio, por ejemplo, desnutrición, las guerras, especialmente debido a minas antipersona, descuido en la higiene y la pobreza. La discriminación. Las personas con discapacidad suelen enfrentarse a diferentes obstáculos a lo largo de su vida. Estos se pueden presentar durante su educación, vivienda, transporte y vida cultural, las cuales pueden ser de tipo físico, por ejemplo, edificios que no cuentan con acceso para personas con sillas de rueda, institucional, como la falta de personal calificado, por ejemplo, los intérpretes de lengua de señas, o incluso obstáculos que simplemente radican en la intolerancia. En los derechos de los niños con discapacidad, los niños con discapacidad son iguales que el resto de los demás niños y de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños, la CDN nos dice que los menores con discapacidad poseen los mismos derechos que cualquier otro niño. Les mencionaré solo dos de ellos. El primero, derecho a la igualdad y a la no discriminación. Nos dice que es importante garantizar este derecho para la eliminación de barreras y poder crear condiciones que les permitan el ejercicio de todos sus derechos y el acceso a una vida plena. El segundo, derecho a la educación. Es obligación del Estado ofrecer una educación de calidad para todos los niños. Consecuencias en la pandemia por COVID-19. Tras el cierre de las escuelas debido al COVID, en algunos lugares del mundo recurrieron a la enseñanza en línea para garantizar la continuidad pedagógica, pero esta modalidad de trabajo significó que muchos niños, niñas y adolescentes con discapacidad hayan quedado rezagados. Esto es aún más grave en niñas y adolescentes con discapacidad, pues son más rechazadas debido a las normas sociales y de género, así como a la falta de información sobre la discapacidad. ¿Qué podemos hacer desde las escuelas? Practicar valores inclusivos. En el aula o la escuela inclusiva debe de estar presente la práctica de valores, como el respeto a las diferencias y el reconocimiento a la dignidad. Debemos de aprender a respetarnos a nosotros mismos y a los demás,
pero también debe desarrollar su identidad. Él tiene que reconocerse a sí mismo y aceptarse con sus virtudes y sus defectos. También debe saber que son diferentes a los demás. Tolerancia. Debemos de aprender a aceptar a nuestros compañeros tal y como son, sin distinción de raza, religión, etc. Pero no solo a ellos, sino también a la gente que los rodea. Otros valores a trabajar son solidaridad. Necesitamos practicar el compañerismo y ayudarnos mutuamente en las dificultades que se puedan presentar, ya sea una tarea o alcanzarle algo a su compañero. Educación para la convivencia y la paz. Esto considerando y aceptando las diferencias, así como tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Recuerda, incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida.